nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Te prometo que voy a empezar a poner un poco más de orden en las series que estoy siguiendo después de animarme a explorar un par de cosas que vienen de la mano de pedidos de los oyentes y también de mis ganas de hablar de algunas cosas así de manera más espontánea, no de manera tan planificada. Y también sé que hay algunas personas a las que les gusta especialmente poder seguir un tema de principio a fin, y por eso sabe que en Spotify, si escuchás el podcast en esta plataforma, tenés con los nombres de las series un montón de listas de reproducción, de playlists, que te permiten ir navegando los temas por orden, capítulo a capítulo, de principio a fin. Así que nada, anímate si eso es lo que estás buscando. Ahora, aquí en Budismo Simple, el capítulo de hoy lo quiero dedicar a hablar del origen del sufrimiento. Desde la mirada del budismo, el origen del sufrimiento puede resumirse en el apego que tenemos a algunas cosas. La palabra que se utiliza en Pali para hablar de sufrimiento es dukkha. Y el sufrimiento forma parte de la vida. Se dice que cuando Buda se iluminó y empezó a enseñarle a la gente lo que él había descubierto, hablaba de 4 nobles verdades, de 4 cosas bien ciertas. La primera de esas verdades dice: el sufrimiento forma parte de la vida, porque nuestra mente sufre en ese estado de insatisfacción consciente, constante y de apego a todo lo que sucede alrededor nuestro. Y la segunda noble verdad habla sobre el origen de ese sufrimiento. Él lo define en 6 cosas. Lo primero es querer controlarlo todo. Yo sufrí mucho por eso, con la intención de controlar el resultado de las cosas que suceden alrededor mío. Entiendo que un poco de control es saludable y tiene que ver con la supervivencia. El control puede convertirse en algo obsesivo y nos puede hacer sufrir, nos cuesta aceptar, el cuerpo reacciona a situaciones en las cuales no hay control. Y de esa manera nos sentimos en desventaja, paralizados. Empezamos a sentirlo en los muslos, en la tripa, en el pecho. Hay reacciones físicas cuando queremos controlar y no lo conseguimos. El siguiente de las causas del sufrimiento es desear que las cosas sean como vos querés y no como son en realidad. Muchas veces nos enojamos porque nos parece que las cosas no son justas. Yo hablaba en Psicatrices sobre la fantasía de la justicia, ¿no? El pensar que las cosas se compensarían de alguna manera, y cuando hablo y cuento cosas de mi vida, mucha gente me pregunta si considero justo que a personas buenas les pasen cosas malas, y que, por supuesto, también eso lo he escuchado mucho hablando con los oyentes, que a personas malas les pasen cosas buenas. Desde la perspectiva del budismo, las cosas no son buenas o malas, y las cosas no son como queremos, sino como son en la vida misma. La tercera causa es aferrarte a lo que no puede ser. Y una relación que no se concreta, un trabajo que no se consigue, un partido político que no gana, un equipo de fútbol que se va a la B, y sufrimos porque esto sobre lo que no tenemos control, y como no es como nosotros queremos, seguimos aferrados, apegados a esa idea que tenemos en la mente, donde suponemos que
si esto cambiara, entonces nosotros a partir de ahí seríamos felices. El cuarto, que es una de las cosas que más me ha perseguido a lo largo de mi juventud, fue desear que el pasado sea diferente. Nosotros muchas veces pensamos que el pasado es un enorme condicionante y que gracias a las cosas que hemos vivido no podemos en el presente vivir cosas diferentes. La realidad indica lo contrario, que muchas veces es nuestro condicionamiento mental frente a lo que sucedió y no necesariamente una limitación real. Nosotros muchas veces sentimos la herida del pasado en vez de simplemente su cicatriz. La diferencia es cuánto duele. ¿Sí? Mi maestro, como yo he comentado más de una vez, un maestro budista con el que yo estudiaba, me decía: Casanova, enojarse con el pasado no lo cambia. Y a mí me costó mucho entender esta causa del sufrimiento. Quinto, querer que los otros sean como vos querés que sean. No poder aceptar a cada uno como es, sino el querer hacer cambios en la figura del otro para que el otro sea como yo quiero. Y ahí hay, no sé, muchas personas enojadas con que sus padres no han sido de la manera en la que les hubiese gustado que fuesen, aunque sea justo o no. Aquí yo no me refiero a lo que es correcto o lo que es incorrecto o lo que no debería o debería tener consecuencia. Me refiero a seguir apegado a lo que nosotros no tenemos influencia y no podemos cambiar. Y el sexto es no aceptarte como sos en todo momento. Es esto que yo repito mucho y que mi gran colega, amigo, maestro Jorge Rovner dice un montón, que es aquí, ahora y así. Nosotros vamos cambiando en cada momento y el aceptarnos en el cambio es una de las cosas más valiosas que podemos hacer para calmar el sufrimiento que nos causa nuestra mente. Si lo pensás, están todos como anidados entre sí estos 6 y están en este orden porque los vivimos de esta manera. El primero es querer controlarlo todo. Cuando queremos controlar todo, sobre eso empezamos a desear que las cosas sean como queremos y no como son. Después empezamos a aferrarnos a aquello que no es. Por sobre eso, mirando lo que no es, empezamos a desear que el pasado sea distinto. Después queremos que otros sean como nosotros queremos que sean. Y finalmente no nos aceptamos como somos en todo momento. Esta nube compleja se la puede definir como una nube, como una cleya que empaña la mente. Podemos desatarla en vez de ir de 1 a 6, de 6 a 1, y empezar a aceptarnos nosotros como somos, aquí, ahora, en cada momento. Permitir que los otros también sean de la manera en la que son en esencia. Aceptar de ese modo que lo que fue, fue, y lo que sucedió, sucedió, como decía Jack en Lost. Soltar aquello que no ha sido, porque lo que no fue nunca existió, simplemente existió en nuestra mente. De esa manera nos resulta fácil aceptar que las cosas son como son y no como nosotros queremos. Y finalmente entonces nos rendimos a abandonar el control. Abandonar el control sobre aquello que no podemos controlar. ¿Sí? Como dice esta plegaria que más de una vez hemos compartido, que forma parte de, por ejemplo, del programa de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos. Me estoy refiriendo a la plegaria de la serenidad, que dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y la sabiduría para ver la diferencia. Y te recuerdo la versión completa, que es muy interesante de tener en cuenta. Viviendo día a día, disfrutando de cada momento, sobrellevando las privaciones, las limitaciones de la vida, como un camino hacia la paz. Aceptando el mundo tal cual es, no como yo creo que debería ser.
tal y como la divinidad lo creó. Y así confiando en que siempre obraremos para el bien, entregándonos al bien mayor, y de esta manera poder ser razonablemente felices en la vida y alcanzar la felicidad suprema en la próxima. Porque bueno, esto es, la oración de la serenidad es católica. Está atribuida al filósofo y escritor estadounidense de origen alemán Reinhold Niebuhr. Muy budista en la forma en la que plantea la necesidad de liberarse del sufrimiento. Como te decía, en el budismo al sufrimiento se lo llama dukkha, y esto que vimos hoy es como un resumen de manera muy relajada y directa de lo que son las 2 primeras de las 4 nobles verdades del budismo que nos enseñan a reconocer que nuestra mente, como está hecha para la supervivencia, sufre porque tiene miedo a no poder sobrevivir, y las causas por las que sufre son el enorme apego que tiene a las cosas que suceden a su alrededor y que quiere que sean como las ve en la mente. Voy a seguir con las otras nobles verdades prontito y vamos a poder seguir hablando, si querés, más de budismo simple. El budismo es una forma muy sencilla, directa, franca y humana de comprender la mente humana y ayudar a cesar el sufrimiento. Y el sufrimiento tiene un montón de formas. Aquí hablamos de las básicas y de las que trascienden toda cultura. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por acompañarme en Budismo en Zapatillas. Y esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y podés, si querés, contactarme a través de Instagram en @lucas.casanova.yoga. Para saber cuándo sale el próximo episodio del podcast, acordate de darle a la campanita en la aplicación de podcast que estás usando. En Spotify está justo ahí en el perfil. Y que cada vez que vos le pones 5 estrellitas al podcast, ayudas a que llegue a más gente. Este podcast es absolutamente gratuito, está pensado como una forma de difundir lo que hago con el amor que le pongo y con el objetivo de ayudar a que la gente pueda vivir una vida en armonía, felicidad y libertad. Un abrazo muy grande. Nos vemos muy pronto. Namaste.